Pues bien, amigos y amigas, llegó el momento que estábamos esperando, o al menos yo lo estaba esperando. Vamos a hablar de la mejor saga de todos los tiempos. Oh sí, señoras y señores. Así que si tú eres un hater de Harry Potter, te recomiendo que te vayas del canal. O te quedes y hagas corajes, porque en este momento voy a hablar de por qué Harry Potter se convirtió en la mejor saga de todos los tiempos. Decidí dividir mi argumento en 5 puntos. Voy a hablar tanto de las películas como de la serie de libros. Sin embargo, me voy a enfocar un poco más en el aspecto literario. El punto número 1 es que Harry Potter supo renovar los clásicos. El tópico de las brujas es quizá uno de los que más se renuevan con el paso del tiempo, y es que tiene que ver más con la literatura fantástica que con la literatura maravillosa. Acuérdense que ya hablamos de eso en un video anterior. La literatura fantástica, al estar más cercana a las leyendas, tiende a renovarse más fácilmente. La maravillosa construye sus propios mundos, mundos extraordinarios que habitualmente son antiguos, principalmente se basan en la Edad Media. Tenemos por ejemplo las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos. Y a pesar de que en Harry Potter también encontramos elementos medievales como castillos o carrozas, también supo combinar este mundo fantástico con el mundo de la realidad y mantenerlos casi siempre en unos planos equivalentes. ¿Se acuerdan también en el video que hablamos del maravilloso fantástico donde se accede al mundo mágico a través de un portal? Si bien al principio Harry Potter parecía que iba a ser así porque se atravesaba al plano fantástico a través del callejón Diagon o a través del expreso de Hogwarts, vemos que los mundos realista o Muggle, como lo llaman ahí, y el mundo mágico conviven constantemente. Esto quiere decir que vemos una renovación de la literatura maravillosa. Ya no es como el fantástico maravilloso donde el mundo realista y el mundo mágico no conviven. Tampoco es como la literatura maravillosa que nos muestra un mundo aparte. Es como algo, ya no podríamos decir en medio porque la literatura fantástica maravillosa está en medio, sino más bien es como una renovación. Vemos que Dumbledore platica con los tíos de Harry Potter, vemos por ejemplo que Sirius Black aparece en las noticias de los Muggles, vemos que el papá de Ron quiere investigar para qué sirven ciertos artefactos Muggles, es decir, son mundos que constantemente están en diálogos y que no están separados. Podríamos decir que el mundo mágico existe en el mundo real. Ya llegaremos a esa parte. Y no solo se mantiene en lo medieval. Vemos que aparece el expreso de Hogwarts o vemos también que agrega elementos como el autovolador de Ron y de la familia Weasley. Es así como tienes un texto atractivo, fantástico y maravilloso, pero al mismo tiempo lo acercas a tus jóvenes lectores. ¿Por qué? Porque piensan que este mundo puede ser real y eso lo hace aún más llamativo. Y una vez que tienes a tu lector adentro de este mundo, puedes hablarle de unicornios, de leyendas como la de Nicolas Flamel, de todo este mundo de mitos y leyendas que explota Harry Potter, que en suma también es mucho de mitos y leyendas de la literatura inglesa y del mundo inglés y europeo. Es decir, que está llevando a sus lectores a conocer un poco de la historia de la literatura del país de Rowling. Y posteriormente con Animales Fantásticos se ve que lo que quieren es hacer esto internacional. Lo cual me lleva al siguiente punto. Lo hace atractivo al público, pero no abandona propiedades literarias. ¿Cómo llevas a un lector joven a que se interese por el texto? Hazlo sentir identificado con el personaje principal. Es una fórmula que ya se ha visto antes. Un niño sin padres, que es una especie de elegido, tiene que recorrer algún tipo de misión, es bulleado, es ñoño, se parece mucho a quienes nos acercamos a la literatura y a todas estas cosas extrañas. Ñoño, lector, cuatro ojos, que lo molestan. Sin embargo, también existe otro sector que no se identifica con el personaje, pero siente empatía por él. Y por lo tanto también se puede acercar a la obra. Como ya lo dije, existen textos literarios para niños que los hacen de un lenguaje fácil,
los hacen un poco de una estructura narrativa sencilla para que los niños se puedan acercar a ellos con mayor facilidad. Sin embargo, Harry Potter no hace eso. No solo conserva la estructura literaria del viaje del héroe, sino que además, como ya dije, mete elementos de los mitos y leyendas clásicos de Europa. Unicornios, centauros, basiliscos, y aparte de todo, conforme van avanzando los textos, conserva el canon de estos seres fantásticos. Por ejemplo, que el basilisco te puede matar con una mirada. Y también explota el latín, que es una lengua importante para casi todo el mundo, y que aparte de todo es una lengua culta y es una lengua muerta. Y utiliza esta lengua para nombrar hechizos y para nombrar también a sus personajes. Es así como Rowling, en lugar de decir, ay no, son niños y no van a entender y no saben de lo que estoy hablando, ella se los toma en serio y dicen, claro, les puedo hablar en latín, les puedo hablar de leyendas y les voy a hablar en un lenguaje que ellos entiendan. Así los atraigo a este mundo, pero al mismo tiempo no los subestimo, les hablo bien, les hablo con propiedades literarias. Lo cual me traslada al punto 3. Sabe tratar los temas. Como ya dije, aparte de usar el latinismo, conoce muy bien a su público y no lo demeritó. Desde un principio se le dice al personaje principal, ¿sabes qué? A tus papás los asesinaron. O por ejemplo, habla de la tortura sin pelos en la lengua. Así tal cual, torturaron a los papás de Neville. La muerte, el abandono familiar, la guerra y sus horrores, la esclavitud y la discriminación son solo temas que toca Harry Potter y te los plantea como son. E incluso le enseña a los jóvenes que existen reglas que deben ser desobedecidas, que existen reglas opresoras y que no deben callar lo que piensan y lo que sienten. Sí, a veces siento que Harry Potter creó una pequeña legión de jóvenes chairos. Digo, en la Orden del Fénix es lo que mayormente se nos muestra, un grupo de jóvenes que se están rebelando contra la autoridad. Y fue así como Harry Potter, tomándose en serio a su audiencia, logró crear un fandom, que es lo que me lleva al punto número 4. Muy bien, ya vimos los elementos serios, por así decirlo, de Harry Potter, los elementos literarios. Pero también sabemos que Harry Potter es muy importante para la cultura pop y supo incursionar en ella bastante bien y también de una manera muy inteligente y trascendente. Como ya he dicho anteriormente, la calidad de las cosas no bajan porque les hagan un videojuego o porque los vuelvan juguetes o porque los lleven a una película. Los textos no bajan su calidad y ya hablamos de la calidad literaria de Harry Potter. Por lo tanto, que supiera crear un fandom tampoco baja su calidad y lo vuelve importante no solo en el mundo literario, sino también en el mundo de la cultura pop. Al crear Pottermore, J.K. Rowling hizo algo parecido a lo que pasó con Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones es un juego de mesa inspirado en El Señor de los Anillos. No lo hizo el mismo autor del Señor de los Anillos, sin embargo, se basó en él para crear su propio mundo. Y al momento de que el fandom jugaba Calabozos y Dragones, se sentía en la Tierra Media, se sentía adentro del mundo del Señor de los Anillos. Bueno, pues Pottermore lo lleva a otro nivel. Para empezar, la autora tiene injerencia en el asunto y de hecho ella misma escribe mucho de lo que se publica ahí, lo cual lleva al fandom a no solo conocer lo que está dentro de los libros, sino que además conoce todo lo que gira alrededor de todos los personajes que nos están mostrando. Las leyendas de Hogwarts, las historias de los personajes, sus biografías, su origen, muchas cosas que no leemos, pero que sabemos que están ahí y que aparte nos demuestran el interés literario que tuvo Rowling. Si tú escribes o has asistido a algún taller, ya sea de creación de personajes o de escritura del guión o de creación literaria, seguramente te habrán dejado crear a lo mejor una biografía de personaje, una descripción de dónde va a suceder la trama, un sinfín de cosas que al final no se ven en el texto o en la película, pero que están ahí, existen. Y ese tipo de cosas son tan interesantes que muchas veces uno como autor dice, ojalá lo pudiera demostrar al mundo. Y Rowling lo demuestra y comprueba que a la gente le interesa todo el esqueleto que forma la obra principal. Pero además, en Pottermore te puedes sentir directamente parte del mundo de Harry Potter. Ahí puedes
conseguir una varita, que te digan cuál es tu varita, te dicen también cuál es tu casa y si no mal recuerdo también te dicen cuál es tu Patronus. Es decir, todos estos elementos que eran de cada personaje individual, cada uno tenía su propia varita, a ti también te individualiza. Ya no te sientes, ya no dices soy como Harry Potter, ya no dices soy como Ron, ya no dices soy como Hermione, dices soy yo soy parte de este mundo. Supo crear también a su fandom desde el principio, que ni siquiera necesitó Pottermore en un inicio. Con el libro número 1 está tan bien planteado que cualquiera puede ser parte de Hogwarts, que mucho fandom dijo, oh, estoy esperando mi carta de Hogwarts, un poco como chiste. Pero a ver, hijos de moguls que no conocen el mundo mágico pueden entrar a Hogwarts. Entonces eso hace que puedas entrar más fácilmente en este juego de yo también podría entrar. Además, al tener tantas casas que se adaptan a tantas personalidades, cualquiera, literal, cualquiera podría estar en este mundo. Por lo tanto, llegamos al último punto. Marcó un antes y un después en el mundo de la cinematografía y en el mundo de la literatura. La película se estrena en 2001. Ya sea por cuestiones de marketing, por cuestiones de publicidad o porque tardaron en filmarla, por lo que sea, se estrenó antes que El Señor de los Anillos. Y por lo tanto, Harry Potter marcó el inicio a toda esta ola de películas que se hicieron basadas en libros, particularmente en libros de fantasía. Tuvimos El Señor de los Anillos, tuvimos Las Crónicas de Narnia, tuvimos La Brújula Dorada o algo así se llamaba. Y también tuvimos películas con otros tintes, como por ejemplo la ciencia ficción en Los Juegos del Hambre, del cual ya hablaremos después. O también, bueno, otro tipo de películas como Crepúsculo o como esta de las 50 sombras de Grey. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que se llevó al cine desde un libro era bueno, ¿sí? Espérenme ahí. Lo que sí estoy diciendo es que Harry Potter demostró que puedes utilizar la cinematografía como un recurso para crear nuevos lectores y también a los lectores ya existentes para llevarlos al cine. Fueron dos mundos que se complementaron, pero que a pesar de que ya se había hecho antes, porque sí existieron antes películas basadas en libros, Harry Potter demostró hasta dónde puedes llegar con esta fórmula. Por otra parte, la escritura de Harry Potter también fue un parteaguas en el mundo de la producción literaria. ¿Cuántos libros para público infantil no se empezaron a escribir a partir de Harry Potter? Las librerías se veían repletas de estos libros. Una vez más, no estoy diciendo que todos eran buenos. Sin embargo, sí salieron productos literarios interesantes que nacieron de esta idea de Harry Potter. Por otra parte, fue ambicioso. Muchas sagas se quedan en una trilogía. Nadie apostaba a que Harry Potter lograra hacer algo con 7 películas. Mantuvo a la gente apegada a su obra durante 7 películas. Y obviamente 7 libros. E incluso hizo esto que después le copiaron un montón de películas basadas en libros, que fue dividir la última entrega en 2 partes. Harry Potter marcó el inicio del siglo XXI. Fue un parteaguas en la literatura, en la cinematografía, pero aparte en nuestra forma de ver la realidad. Como ya dije, creó un montón de gente que no se conforma, que busca romper las reglas absurdas y que aprende de Harry Potter a conllevar la muerte, la guerra, la discriminación y un sinfín de temas que pueden ser explotados en esta obra. Harry Potter es la saga más importante de la literatura y que cambió la mentalidad de una generación entera. Nos vemos. Amor y paz.